Hermanos, vamos en esta noche a aprovechar el tiempo, y si hablamos de tiempo, el Señor nos ha dado un pequeño receso con la lluvia. Vamos a ver, esto lo comenzamos a ver el otro día, vamos a tratar de avanzar un poquito. Es un poquito difícil mirar así cuando está la columna, pero vamos a tratar de ver este tiempo, lo que comenzamos la otra oportunidad del otro miércoles, y hay muchas cositas que quizás nos van a ayudar con respecto a este tema de la verdad que comenzamos a estudiar. Así que vamos a orar y empezamos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta aquí. Gracias, Padre, por tu cuidado. Gracias por tu gran misericordia, Señor, y por darnos la oportunidad de orar, de clamar, Señor, como iglesia, pero también de meditar y estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos hables, nos enseñes y que podamos salir, Señor, con el corazón dispuesto a poner en práctica aquellas cosas que aprendemos. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estudiando este tema, uno de los versículos que nosotros estuvimos viendo allí en San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que habla acerca de lo que es la verdad, un versículo muy conocido por nosotros aquí, ¿verdad? Y nos ha enseñado bastante. Dentro del concepto también estábamos ahí viendo algunas cositas como el hecho de meditar. Mediten la historia una vez que el Señor dijo, doy gracias, ¿verdad?, al Señor porque sencillamente el Señor dijo que la verdad nos hará libres, recordando ese término del Señor. Y vamos a ver algunos puntos aquí que son importantes para nosotros. ¿Hasta qué punto está tu vida fundada sobre la verdad? ¿No? Y eso creo que son puntos básicos para nosotros, para saber hasta qué punto está tu vida y la mía fundada en la verdad. Cuando hablamos de verdad, recordamos que, en primer lugar, hablar de verdad es hablar de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también hablar de la verdad es hablar de la palabra del Señor. Es decir, la suma de los mandamientos, la suma de la palabra del Señor es verdad, dice el Salmo 119. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad, tenemos que hablar de Cristo y de la palabra. O podemos hablar de la palabra y de Cristo. Cuando tú tienes la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, entonces tú vas a ver toda la verdad que dice la Biblia de Génesis y Apocalipsis acerca de Cristo. Y Cristo es la verdad, ¿no? Entonces, en San Juan capítulo 14, versículo 6, es donde el Señor bien se declara como yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, algunas cosas que hay que tener en cuenta con respecto a si nuestra vida está fundada sobre esa verdad o no lo está, ¿verdad? Ahí tenemos algunas cositas para completar y para meditar, ¿sí? Dentro de esta frase siguiente, ¿cuáles son ciertas en la vida suya y en la mía, que son para considerar? La primera, leo la Biblia regularmente por mí mismo, ¿verdad? Y quizás al principio de la conversión nosotros leíamos mucho la Biblia, ¿se acuerda? Cuando nos convertimos queríamos leer todo. Después no sé qué nos pasó, pero quizás, como vimos el otro día un poquito acerca de las iglesias de Apocalipsis, quizás de repente el primer amor es como que se va perdiendo. Y nosotros necesitamos renovar esto y entender que la Biblia es vital para nuestra vida porque es el manual de vida del cristiano. Y entonces, leer la Biblia regularmente, nadie tendría que venir a decirnos o preguntarnos, ¿leíste la Biblia hoy? Sino que tiene que ser un hábito de nosotros todos los días, tomar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor todos los días. Ahora, cuando no lo hacemos, tenemos que sentirnos mal. Si no lo hacemos, tenemos que sentirnos mal. Ahora, si no nos sentimos mal, entonces algo está pasando en nosotros. Entonces necesitamos mantener el hábito de la lectura y saber que cuando no lo hemos hecho, ¿verdad?, necesitamos poner carta en el asunto, como decimos, y tomarnos el tiempo para estar en la lectura de la palabra del Señor. Entonces, esto claro, que esto es para ser honesto, ¿sí? Y el hecho de leer la Biblia
A veces algunos preguntan, ¿no? Quizás nuevo creyente pregunta, ¿y cuántos capítulos tengo que leer? Yo no le puedo decir cuánto usted tiene que leer. Lo que sí sé que usted debe leer hasta que usted quede satisfecho. ¿Entiende la idea? Entonces, a veces usted lee poco, meditó en el pasaje y usted quedó satisfecho porque Dios le habló. Entonces, no le puedo decir cuánto. Ahora, claro, sí le voy a decir cuánto usted tiene que leer si usted quiere seguir lo que es la lectura de la Biblia en un año. Ahí sí, ¿por qué? Para que usted pueda llegar, bueno, por lo menos tiene que leer 3 capítulos diarios para que usted llegue durante los 365 días, usted llegue a leer toda la Biblia. Pero con respecto a lo que es la comunión con el Señor, ¿cuánto usted debe leer? Yo lo que le aconsejo es, lea hasta que usted pueda quedar satisfecho, ¿verdad?, en lo que es la lectura de la palabra del Señor. Y también depende del tiempo que usted tenga con respecto a si usted va a hacer una lectura para un devocional o va a hacer una lectura porque usted quiere tener el buen hábito de la lectura, ¿no? Entonces, el buen hábito de la lectura es algo que nos bendice, que nos ayuda, y también el hecho de yo leer la palabra para tener un devocional, todo eso nos edifica, todo eso satisface el corazón, nos llena el corazón. Quizás la pregunta que podría decir esta noche es, ¿usted en algún momento de su vida ha estado satisfecho, lleno de la palabra? Porque eso es lo que nos dice Colosenses, ¿de acuerdo? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces ese es el proceso que nosotros necesitamos tener en cuenta. ¿Leo la Biblia regularmente? ¿Sí o no? Amén. Esa tendría que ser la respuesta, ¿no? Amén. Sí, regularmente yo leo la Biblia. Después, soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conocimiento bíblico y conocimiento limitado, ¿eso qué significa? Que cuando yo entiendo que es limitado, necesito seguir creciendo, seguir buscando, seguir leyendo. No importa al grado que usted llegue en la teología, usted siempre va a tener un conocimiento limitado, ¿verdad? Usted puede estudiar bachiller en Biblia, usted puede estudiar maestría, usted puede estudiar doctorado y siempre habrá más para estudiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, el concepto de viva también se renueva día tras día, ¿no? Entonces, tenemos tantas cosas para sacar en la palabra del Señor que no nos va a alcanzar una vida para eso. Entonces, no importa el grado que usted llegue en cuanto a conocimiento y teología, siempre necesitamos seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. No nos podemos decir que yo ya llegué al límite. Ninguno llegamos al límite. Todos los días tenemos que estar. Y aparte de eso, yo no sé si usted es igual que yo, pero en mi caso yo olvido mucho. Entonces, cuando uno olvida, ¿qué tiene que hacer? Volver a leer. Entonces, de repente me aprendí algo y al tiempo ya no me acuerdo. ¿Y qué necesito? Volver a leer. Eso es una práctica que tiene que estar en nosotros, ¿sí? Gracias a Dios que las cosas que yo pude grabar desde pequeño se me han quedado. Las cosas que yo pude grabar desde los 9 a los 15 años, lo que yo grabé de la palabra de Dios, los versículos de memoria que yo grabé de ahí, en esa edad, es extraordinario que se han quedado ahí. Ahora, todo lo otro tengo que repasar constantemente. Entonces, eso requiere de que podamos reconocer, ser honestos, me falta más todavía, me falta. Por eso necesito seguir en la palabra. No me gusta juzgar a otros, dicen, no me atrevo a decir tiene la verdad o no, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en este sentido, dentro de nuestro mismo ambiente evangélico, hay muchas clases, ¿verdad?, de iglesia y formas de enseñar, formas quizá hasta de interpretar las escrituras. Entonces yo tengo que entender, no estamos aquí para juzgar a nadie, y eso es clave, ¿verdad? Algunos lo hacen de alguna manera, yo no tengo que estar juzgándola a ellos, yo lo que tengo que estar concentrado en estudiar la palabra, en conocer bien correctamente la palabra y vivirla. Si me preguntan, le diré lo que enseña la Biblia, ¿no? Pero no estamos aquí para juzgar, hay otros que lo hacen de otra manera y de otra forma, y lo que a mí me alienta es saber de que todos nosotros algún día vamos a estar delante del trono de Cristo, ¿verdad? Y en aquel tribunal de Cristo, cada uno tendremos que rendir cuenta.
¿sí? Y eso es lo que me anima a mí a seguir concentrado yo en el estudio de la palabra del Señor, y que nosotros que vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo constantemente, podamos edificar, no juzgar, edificar. Si nos preguntan, estamos dispuestos a responder. ¿Con qué vamos a responder? Con la palabra del Señor. Entonces, son cosas que tengo que tener en cuenta. Pienso por mí mismo, evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi Biblia, por lo tanto soy capaz de decidir quién tiene la razón. Entonces, cuando hablamos de esto es llegar a la madurez de tal manera que usted pueda discernir si lo que se está diciendo es correcto, es bíblico, ¿verdad? Y está bien aplicado. Correcto, bíblico y bien aplicado. ¿Por qué? Porque puede ser correcto y bíblico y mal aplicado. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, sencillamente, correcto y bíblico, pero no es para la iglesia, quizás es para Israel. Entonces nosotros necesitamos, fuera de contexto, ¿verdad? Entonces necesito ver que sea correcto, que sea bíblico y que sea bien aplicado. Entonces eso es sumamente importante, y llegar a ese punto simplemente es a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos, a la madurez, ¿verdad? De que usted pueda discernir qué es correcto y qué no es correcto. De que usted pueda discernir dentro de lo que es la buena interpretación de las Escrituras, para que de esa manera usted pueda tener en cuenta lo que es una buena interpretación y ubicarlo en el contexto bíblico correcto y saber si es para nosotros o no lo es, ¿sí? Quizás una de las cosas que podemos trabajar pronto con los hombres sea método de estudio bíblico, para que podamos aprender, ¿verdad? Las reglas de interpretación también. Hay dos cosas que van juntas: método de estudio bíblico y hermenéutica. Son dos materias que van juntas. ¿Y por qué es importante la hermenéutica? Y bueno, la hermenéutica es importante, ¿por qué? Porque la interpretación de la Biblia tiene reglas para interpretarla. Y tiene reglas generales y tiene reglas especiales, ¿verdad? Y de esa manera yo no puedo interpretar una poesía igual que una parábola. Cada uno de ellos tiene su regla de interpretación. Estaba escuchando un mensaje de la hija del presidente, que ella decía, ¿verdad?, que desde el Papa Pío, de aquella época, hace mucho tiempo atrás, ya había dicho este hombre de qué manera había que estudiar las Escrituras para poder interpretar las Escrituras. Y déjame decirle algo, no está erróneamente lo que dijo esta muchacha, ¿verdad? No estaba erróneamente. ¿Por qué? Porque estaba diciendo cosas que nosotros sí creemos, que es la manera correcta de interpretar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando de que hay que interpretar de la forma literaria que aparece, si es poesía, si es sencillamente dentro de discurso, o sea, dentro de la interpretación. Esas son reglas de interpretación. Y no era porque el Papa Pío lo dijo, sino ya era una teología que venía hace mucho, ¿verdad? Y que él recalcó y que no estaba errado. Ahora, cuando no se aplica, entonces ahí vienen los problemas de interpretación. Pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Pero el hecho de yo poder aplicar correctamente las reglas de interpretación a la Biblia para tener el concepto claro de lo que es la Escritura para mí en lo personal, ¿verdad? Eso también tiene que cuidarme, como lo vimos el domingo, tiene que cuidarme de lo que yo escucho, de lo que yo oigo por ahí, ya sea por las redes, por la televisión o por otros lugares. Es decir, el concepto claro de la palabra de Dios que yo tengo tiene que cuidarme de cualquier enseñanza errónea, ¿verdad? Y eso es un trabajo, eso no es un 2x3. ¿Por qué? Porque al principio quizás el nuevo creyente toma todo lo que diga Biblia, lo toma, todo lo que diga Biblia. Pero quizás en esas cosas que dice Biblia, simplemente toma una mala enseñanza y la aplica a su creencia. Y después sacarla es difícil. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos crecer y madurar para poder interpretar correctamente la Escritura, poder ver qué realmente Dios dice y de esa manera seguir adelante. Entonces, pienso por mí mismo, eso me hace pensar lo siguiente también. ¿Se acuerdan los de Berea? Los hermanos de Berea, igual que los de Tesalónica, ¿no? Los de Berea, ¿qué hacían los hermanos de Berea? Escuchaban el mensaje y después ¿qué hacían? Iban a las Escrituras y comprobaban, ¿verdad?, si era cierto o no. Entonces, esa madurez tenemos que tenerla todos. Tenemos que apuntar a esa madurez. ¿Por qué? Porque por el púlpito van a pasar muchas personas. Y creo que la madurez sería de que la misma iglesia se dé cuenta si en algún punto no estamos de acuerdo, punto, ¿verdad? La misma iglesia debería darse cuenta. Ahora, si no se da cuenta, bueno, hermano, vamos a considerar este punto.
Me parece que esto vamos a analizarlo conforme a nuestra doctrina. Pero los hermanos tendrían que tener la capacidad de poder discernir si algo no está fuera de, quizás, de la interpretación correcta. Porque quizás es bíblico, es correcto, pero no está bien aplicado. Entonces eso debemos nosotros apuntar. Dejo que otros cristianos o los que enseñan en mi iglesia me digan lo que debo creer. Es fácil, así. Entonces, cuando hablamos de esto, mis hermanos, no es que vamos a dudar de lo que se enseña en la iglesia. La idea es cuánto tú conoces la Biblia, cuánto tú conoces la declaración de fe, cuánto tú estudiaste la declaración de fe, y de esa manera pudiste poner un norte en tu vida espiritual. Y ese norte espiritual es de acuerdo a lo que hemos sacado de las Escrituras, hemos organizado las Escrituras, y de esa manera poder seguir adelante con lo que Dios enseña. Por ejemplo, simplemente para darle un detalle, nosotros tenemos 10 doctrinas básicas. De esas 10 doctrinas básicas que podemos enseñar en la iglesia y que lo hemos estado haciendo en la iglesia, ¿verdad? Porque ya estudiamos evangelismo, estudiamos discipulado, estudiamos hermenéutica, en algún momento pasamos por lo que es la salvación, soteriología, ¿verdad? Ahora estudiamos eclesiología. Todas esas son materias básicas que tienen que ver con lo que es las 10 doctrinas básicas. Entonces, cuando nosotros estudiamos las 10 doctrinas básicas, dentro de esas 10 doctrinas básicas, usted va a notar que ciertos grupos, aunque sea la misma doctrina, tienen puntos diferentes. Entonces nosotros necesitamos conocer la doctrina, conocer las 10 doctrinas básicas para saber cuál es nuestra línea de creencia conforme a lo que dice Dios en su palabra. Que otros van a pensar casi igual, pero dos puntos que estén juntos en algún momento pueden estar separados, ¿verdad? Entonces, solamente por un detalle, para que usted entienda, no es lo mismo decir que hay un rapto de la iglesia, 7 años de tribulación y una segunda venida de Cristo, que decir que hay 7 años de tribulación, un rapto y una venida de juntos, segunda venida de Cristo, en un evento de ida y de vuelta. O sea, cuando uno ve la escatología, no es lo mismo, por muchas cosas. Porque si primero están los 7 años de tribulación, el rapto y el regreso de Cristo, entonces quiere decir que la iglesia pasa por la tribulación. Y nosotros creemos firmemente que la iglesia no pasa por la tribulación. ¿Se da cuenta? Que aún en lo que creemos, y hay muchos grupos que puedan tener, por ejemplo, la doctrina de en cuanto a la escatología, quizá en algunos puntos no estamos de acuerdo. Y por eso es que es necesario que la iglesia conozca la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia, y qué bueno fuera que de esa manera tú puedas mantener tu punto de vista. Es más, cada cristiano debería tener la capacidad de defender su fe. Como dice la carta de Judas, ¿verdad? Poder defender su fe. Ahora, ¿cómo la defiendo? Bueno, en primer lugar, conociendo la palabra, creyéndola, tomándolo como mi norte en cuanto a mi creencia en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Y de esa manera yo puedo decir, sencillamente, no es la forma en la que tú me estás diciendo, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Cada cristiano tiene que tener la capacidad de eso. Ahora, pregunto, ¿esa es la realidad de la congregación? Tenemos que decir, lamentablemente, que no es la realidad de la congregación. Entonces la pregunta es, quizá me estoy durmiendo, ¿verdad? Quizá no estoy haciendo lo que tengo que hacer para conocer las Escrituras. Y esto no tiene que ver, déjeme decirle, querido hermano, esto no tiene que ver con capacidad universitaria. Esto no tiene que ver con capacidad profesional. Esto tiene que ver con que la sabiduría que Dios da, la da por su Santo Espíritu a través de las Escrituras. Así que no tiene que ver con escuela, si tengo escuela o no tengo escuela. Esto tiene que ver con el tiempo que yo paso con las Escrituras, ¿verdad? El estudio de las Escrituras. Entonces, que alguno tenga la capacidad universitaria, profesional, está bien, lo entiendo. Pero acuérdense que la sabiduría de este mundo, en primer lugar, es terrenal. Ahora, ¿qué Dios nos ha dado a nosotros? La sabiduría del cielo, divina. Entonces todos nosotros tenemos el mismo espíritu. ¿Y qué dijo el Señor? Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿eso es aplicable también a lo que no entiendo de la Biblia? ¿El pedir sabiduría también es aplicable cuando yo no entiendo algo de la Biblia? Claro que sí. Claro que sí. Señor, mira, yo estoy leyendo esto y no lo entiendo. Dame sabiduría para entenderlo.
Entonces hay una palabra teológica que es la palabra iluminación. Y esa palabra iluminación significa que el Espíritu Santo te hace entender lo que tú estás leyendo, lo que tú estás estudiando. Entonces todo eso está en la obra del Espíritu Santo, en Julio, en Pedro, en Rafael y en cada uno de nosotros. Pero requiere ¿qué? Compromiso con la palabra. Entonces, combatiendo la mentira con la verdad, allí Efesios 6:14 vamos a buscar. Hoy no vamos a tomar mucho tiempo, pero vamos a leer Efesios 6:14. Y ahí leemos cuál es la primera pieza de la armadura, ¿verdad? 6:14, ¿qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En primer lugar dice el versículo, firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo ¿con qué? Con la verdad, con la verdad. Lo primero que aparece, pieza que aparece de la armadura, es la verdad. Y la verdad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a haber muchos dardos del maligno que van a tratar con mentiras de terminar tu vida, de parar tu vida, de desanimar tu vida. Y esas son las mentiras, los famosos dardos de Satanás, son mentiras. Y nosotros tenemos que tener la verdad. El escudo de la verdad es mantener mi confianza en la palabra de Dios, creerla y mantenerme para defender esas mentiras. No va a ser en una ocasión o dos que Satanás va a decir, mira, te dejaron solo. Y eso es verdad. El Señor dice, yo estoy contigo, yo no te dejo, no desmayes, porque el Señor está contigo. La promesa del Señor fue, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esos dardos de mentira, la única forma de poder acallarlos o apagarlos es a través de mantener la verdad. De poder conocerla, de poder creerla y poder mantener la confianza de lo que Dios dice es verdad. Entonces ahí aparece cómo agarramos y combatimos contra las mentiras, conociendo la verdad. Y ahí da la idea, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y si ustedes notan, el versículo 14 comienza con estad, es un mandato. Todo cristiano tiene que vestirse con la armadura, porque tenemos una batalla constante que no es contra lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, dice, en el lugar celeste, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, es el versículo 12. Es decir, que la lucha nosotros tenemos espiritual, y el creyente, en medio de tantas mentiras, debe mantenerse creyendo la verdad del Señor. ¿Por qué es importante esta pieza? ¿Con qué nos ayuda en la guerra espiritual? Lo que es sencillamente lo que nos enseña el versículo, ceñirnos nuestro lomo con la verdad. ¿En qué nos ayuda? ¿Qué les parece? El hecho de ceñir mi lomo con la verdad, ¿en qué me ayuda? Combatir las mentiras. Muy bien, ¿qué más? ¿En qué me ayuda? Una es combatir las mentiras. ¿Qué más? A discernir. A discernir lo que es verdad y mentira. A poder guiar a otros a la verdad, exactamente. Imitar que nos enganchen, sería eso, usamos el término, ¿no? Que nos confundan. Crear dudas. Yo creo que cuando vimos la tentación de Eva, yo creo que la duda que metió la serpiente, ¿verdad? Hizo que la mujer tenía la palabra de Dios, pero comenzó a escuchar la duda, y le creó duda lo que dijo la serpiente, y al final terminó decidiendo por lo que dijo la serpiente. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás quizás no te diga de blanco a negro, tan opuesto, pero quizás te diga, mira, no, es que sabe Dios, es que sabe Dios que el día que de él comiere serás igual que él. Entonces, va a haber momentos donde Satanás se planta como opositor, pero va a haber momentos donde Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder discernir si es un ángel o un ángel de luz? Si es un ángel o alguien que se vistió como un ángel de luz.
Entonces, la palabra del Señor, mire, no todo lo que aparenta ser lo es. Y eso en la vida cristiana tiene que ser bien claro. Las mentiras están a la ley, ¿verdad? De cualquier persona que esté, quizás, como dice la Escritura, el león, Satanás como león rugiente anda buscando a quién devorar. Entonces, momentos de fragilidad emocional, podemos creer mentiras. ¿Qué hace la fragilidad emocional? Nadie me quiere, todos me han dejado, estoy solo. ¿Qué más? Solo me pasa a mí. Solo eso me pasa a mí. ¿Por qué a mí? Eso es lo que hace la fragilidad emocional. Ahora, lo espiritual, ¿cómo combate lo emocional? ¿Cómo hace lo espiritual para combatir lo emocional? Oración. Me centra en la palabra de Dios, en el pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para que lo que dice mi corazón y mi mente por la emoción, yo lo puedo discernir por la palabra. Cuando yo digo no, porque nadie me quiere, emocionalmente hablando, ¿verdad? Nadie me quiere. Cuando vengo a la palabra, ¿qué dice el Señor? Me amó con amor eterno. O sea, cuando yo digo que estoy solo, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Isaías 41, ¿verdad? Yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no temas, yo te ayudo. Es decir, cuando lo emocional viene y trae ciertas mentiras, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? De creer lo que dice Dios. Entonces, a todos nosotros nos puede pasar algo así como emocional. A todos nosotros. Y a veces, déjeme decirle algo, a veces una batalla fuerte la ganamos y entonces nos encontramos en un momento de fragilidad. Ganamos una gran batalla y viene un momento de fragilidad. Lo vemos en la Escritura eso. Lo podemos ver en varios personajes de las Escrituras. Ganaron una gran batalla, como por ejemplo Elías. Lo que hizo Elías, hay que tener valor para hacer lo que hizo Elías. Batallar con 400 sacerdotes de Baal. Orar al Señor confiando en que Dios iba a mandar el fuego para consumir el sacrificio. O sea, fue algo fuerte, no fue fácil. Pero después, ¿qué andaba? Corriendo. ¿Y temiéndole a quién? A una mujer. Y no estoy en el concepto de degradar a la mujer, sino estoy en el concepto que eran 400 Baales contra 401. Y no le tuviste a los 400, le tenés miedo a uno. Entonces, el mismo Dios que hizo el milagro con los 400, no es el mismo Dios que te iba a cuidar con esa mujer. Entonces, hubo una gran victoria, pero después de la victoria, ¿qué vino? Un momento de fragilidad. Y ahí es donde tenemos que estar pendientes. Ahí hay que estar pendientes, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que, a pesar de lo que somos de sana doctrina, pero tenemos que recordar algo, hay una lucha espiritual fuerte. Y esa lucha espiritual muchas veces agota, ¿verdad? Hay momentos duros. A veces usted hace una campaña y usted nota la presión, ¿verdad? Entonces es una lucha, ¿por qué? Porque el enemigo no quiere que se expanda la palabra de Dios. Ahora, en momentos donde tenemos grandes victorias, hay que tener cuidado. Porque esos momentos de, quizás de tranquilidad, hasta de ocio, puedo decir. Son lugares, el momento que el enemigo ataca. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice ahí? El capítulo de Efesios, ¿verdad? Habla de ponernos la armadura, de ceñirnos con el cinto ceñirnos con los lomos con la verdad, pero el versículo dice, estad pues firmes. Y si usted sigue leyendo, dice, para que cuando haya terminado la batalla, la guerra, seguís firme. O sea, en todo tiempo. Firmeza en todo tiempo. Entonces, tenemos en claro esto. La única manera que usted y yo podemos mantener, ¿verdad?, lejos la mentira del enemigo es estar constantemente con la verdad. Y esa constancia de la verdad es
la verdad escrita, la verdad que el Señor nos ha dejado en su palabra, memorizarla, recordarla y exponerla a la hora que necesitemos exponerla. A veces vamos a tener que ir, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, punto. Y usar la palabra del Señor, la verdad de la palabra de Dios, ¿para qué? Para, a veces, cállate, José, ¿verdad? Acuérdate lo que dice Dios. No, eso, a veces uno mismo tiene que reprenderse. Y decir, no, ese pensamiento no, vamos a llevarlo cautivo a Cristo, porque eso no es verdad. Sí. Decíamos eso mismo, que muchas veces nuestros pensamientos van a andar tan fuertes que hay que callar y tenemos que recordar. No, eso no es así, no es lo que enseña. Exactamente, no es verdad, no es lo que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque pensamientos así se nos van a pasar a todos. Pero siempre digo, tú no puedes impedir que una vez se pose en el árbol de tu casa, pero sí tú puedes impedir que haga un nido. Entonces tú no puedes impedir que un pensamiento así cruce por tu cabeza. Pero desde que tú lo veas, saca el tira piedra con la verdad, ¿verdad? Y espanta esas mentiras. No dejes que esas mentiras, esos pensamientos se alojen en tu mente, bajen a tu corazón y después te deprima, te desalienten, te desanime. Entonces eso significa mantenernos ceñidos los lomos, creyendo lo que Dios dice y tomando esos pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. A veces no son pensamientos, también es tentación. Sí, totalmente. Y es ahí donde uno tiene que recordarlo, ¿verdad? Porque tentaciones va a haber por todos lados. Entonces, lo interesante es que las tentaciones vienen para los hijos de Dios, para los hijos de Dios que están comprometidos, para los hijos de Dios que están en el servicio del Señor. Es decir, las tentaciones más fuertes son para aquellos que están firmes. ¿Por qué? Porque el que ya está caído, ¿para qué más? Satanás no va a gastar tiempo en el que ya está caído, sino va a tratar de tumbar a aquellos que están firmes y fuertes. Ahora déjame decirle algo, querido hermano, no se asuste, tenemos la victoria en Cristo. Pero siempre manténgase ceñido de la verdad. Terminamos con esto, ceñido de la verdad. Conozca la verdad, crea la verdad, aprenda la verdad. Porque eso es lo que lo va a sostener en momentos difíciles, aún en momentos de emotivos, en momentos de conflictos, en momentos en el ministerio a veces usted puede llegar a sentirse solo también. Emocionalmente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted puede estar rodeado de personas y estar solo, emocionalmente hablando. Pero cuando yo entiendo que el Señor no me deja, y cuando yo entiendo que el Señor me ha dado un cuerpo, que no estoy solo, ¿por qué? Porque cada miembro del cuerpo hace un uno. Cada miembro del cuerpo, ¿verdad? Unido por las coyunturas, por los tuétanos, hacen uno. Y ante la mentira de que estoy solo, ¿qué tengo que recordar? Número uno, el Señor no me deja solo. Y número dos, yo soy parte de un cuerpo. Estoy ligado a un cuerpo. No estoy solo, ni de una manera ni de la otra. El Señor está y estoy ligado. Por eso siempre hacemos hincapié, venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia usted puede compartir, tener coinonía, comunión con los hermanos. Y nos fortalecemos uno a otro para mantenernos en la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros anhelamos, que cada uno podamos recordar, no, vamos a estar ceñidos con la verdad, que cualquier pensamiento de mentira de Satanás lo podamos nosotros llevar a donde tiene que ir, a Cristo. Y en Cristo, ¿qué hace? La luz revela, ¿verdad?, lo que hay. Y ante la luz de la palabra del Señor, todas las mentiras son reveladas y vemos de quién vienen. ¿Amén? Bien, vamos a orar.